Radio Social Corporativa. Metropolitan Radio. Pues hoy en Radio Social Corporativa vamos a poner el foco en un asunto que está generando preocupación entre profesionales, empresas y autónomos. Y es que la implantación del nuevo sistema automático de notificaciones de la Seguridad Social, que pensado para agilizar gestiones, está provocando justo lo contrario, un auténtico colapso en los despachos de graduados sociales. Cada día reciben cientos de notificaciones que deben responder en apenas 3 días naturales, una carga pues que desborda la capacidad de estos profesionales y que amenaza con repercutir en la actividad de autónomos, pymes y empresas, poniendo incluso en riesgo su cumplimiento normativo. Así es, Alex. Los graduados sociales son un colectivo clave, casi invisible, que actúa como puente entre la administración y el tejido productivo. Sin ellos, miles de gestiones diarias quedarían sin resolver, afectando no solo a la economía, sino también al cumplimiento normativo de las empresas. Para comprender mejor la situación y conocer qué soluciones se plantean, nos acompaña hoy el decano del Colegio de Graduados Sociales de la región de Murcia, don Alfonso Hernández. Muy buenas tardes. Buenas Alfonso. tardes. Bueno, lleváis ya unos cuantos meses de trabajo intenso y 200 o 300 notificaciones al día de bajas altas que llegan a los correos electrónicos de las asesorías de los graduados sociales, que hay que dar respuesta en 3 días, como decía Alejandro, 3 días naturales. 3 días naturales, efectivamente. Naturales, ni siquiera hábiles. No, naturales. Naturales. Y bueno, ¿cómo está eso repercutiendo en la dinámica, en el día a día, en el trabajo de las asesorías y de los profesionales? Es el gran problema que tenemos los graduados sociales hoy en día, los que nos dedicamos a la gestión de la seguridad social. Hay que tener en cuenta que los graduados sociales ahora mismo gestionamos y asesoramos al 90% de la pequeña y mediana empresa. Eso supone muchas empresas con un número mediano de trabajadores, pero que sumadas suponen muchísimos trabajadores. Y efectivamente el problema que estamos teniendo es esa gestión que cada vez la Tesorería General de la Seguridad Social descarga más en los despachos, por una falta, yo entiendo que una falta de medios por parte de la Administración, una falta de incorporación de personal que se va jubilando, y entonces lo que hace, en vez de cubrir esa situación y resolver determinadas cuestiones, lo que hace es descargarlo en los despachos profesionales. ¿Qué pasa con eso? Pues que efectivamente lo que hace es que genera una cantidad tremenda de notificaciones y de determinadas cuestiones que hay que ir resolviendo de forma prácticamente inmediata, y que además no ya solo que esas notificaciones se dan efectivamente en gran cantidad, sino que además se notifican en horas introspectivas. Me explico. Es decir, lo de la desconexión digital no funciona para nada en la administración. Pues bueno. ¿Por qué? Porque son notificaciones que además, hay compañeros que digan, no, claro, si es que a las 3, a las 4, a las 5 de la madrugada, pues si tienes el chivato del móvil o del correo, pipi, y te llegan 300 y 400 y 500, depende del número de empresas que se lleven, que tienes que revisar uno por uno, con lo cual eso al final lo que hace es que te colapsa prácticamente la actividad en el colegio. Y ese es el gran problema que estamos atravesando ahora mismo los despachos profesionales, en tanto que efectivamente se está haciendo una gestión, yo entiendo que no compete a los graduados sociales, que la estamos asumiendo porque tenemos que asumirla, porque representamos a nuestros clientes, y que efectivamente es un exceso de trabajo que no podemos compensarlo. Hay que decir, pues meter más personal, pero claro, esa no es la cuestión, porque además ese tipo de trabajo no se puede remunerar, no se puede cobrar al cliente, no se puede cargar, porque estaríamos ahí cargando una cuestión que no compete al cliente o que no le corresponde al cliente, y que al final pues se hace que no se puede aumentar el nivel de personal que colabore en la gestión y en el asesoramiento, y pues se hace una situación muy dura. Claro, porque a nivel personal ese estrés y esa sobrecarga tiene que estar afectando un montón a los equipos, pero aparte es que tampoco hay tantos profesionales a los que se pueda recurrir ahora mismo. Me ha llamado la atención que es difícil conseguir un buen profesional. Es difícil. Ahora mismo, de hecho, nosotros, quiero decir, los graduados sociales, yo creo que estamos seguro, en el 100% de ocupación de los egresados que salen de
de la universidad y que montan un despacho profesional, porque efectivamente la cantidad de trabajo y la cantidad de empresas pues hace que efectivamente haya trabajo para todos. Ahora, lo que estamos pretendiendo, lo que estamos reivindicando es un trabajo digno y en condiciones, porque claro, si sumamos ese nivel excesivo de notificaciones y de gestiones que nos obligan a hacer, pues si a eso le sumamos que efectivamente tiene que ser en unos plazos muy perentorios y eso hace que efectivamente tengamos que estar prácticamente a las 24 horas pendientes del móvil para que nos vaya avisando de las incidencias que se van produciendo, o que el cliente nos notifique una alta, una modificación o una baja en Seguridad Social, que tenemos 3 días. Imaginaros eso en empresas de hostelería, empresas que trabajan las 24 horas y que tienen todos los días de semana y hay incidencias, pues tenemos que ir con el móvil o con el portátil debajo del brazo. Si queremos salir del despacho, porque, claro, no quedan ánimos para salir. En ese plan, ¿qué repercusiones tiene para una empresa? Porque esto yo creo que aquí también es el kit de la cuestión, ¿no? El que no se cumplan los plazos. Bueno, y para las personas. O sea, son evidentes, pero está bien recordarlo. Ahí es el caballo de batalla muchas veces cuando intentamos decir, bueno, tenemos que algún medio de presión para que la administración racionalice el trabajo, pues no lo tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer un paro, decir, bueno, pues ahora nos gestionamos. Nos gestionamos no, porque estamos gestionando cuestiones de clientes y al final repercute en el cliente, claro, en esa empresa. Es decir, si no hacemos una determinada gestión dentro de un plazo determinado, pues al final viene la inspección, sanción, recargos, etcétera. Con lo cual... Que eso sigue funcionando, no hay ningún miramiento no hay, porque haya un problema. No hay exenciones para ese tipo de requerimientos y de plazos. Una de las reivindicaciones que nosotros fundamentalmente tenemos es decir, ese plazo que hay para ese tipo de cuestiones, que es de 3 días naturales, una de dos, o que se transforme en 3 días hábiles o que se transforme en 6 días naturales. Eso supone que efectivamente, si nos pilla en fin de semana o pilla viernes, de viernes a domingo o de viernes a lunes, pues efectivamente podemos tener ese tiempo para no trabajar o no tener que movilizar eso en ese fin de semana. ¿Algún caso, algún ejemplo, pues bueno, de que conozca que haya podido repercutir negativamente en la empresa, en algún trabajador? Bueno, por ejemplo, una consecuencia directa. Una modificación que no se hace en plazo, pues al final puede venir una inspección, o puede haber un accidente en un determinado cambio de puesto de trabajo, donde efectivamente luego surja un accidente y el epígrafe donde está encuadrado no coincida con el epígrafe que corresponde al puesto de trabajo, pues ahí hay incidencias de responsabilidad por parte del empresario. Una baja o un alta que no se dé en condiciones o que no se dé en el momento adecuado puede suponer que efectivamente un tipo de prestación determinada a un trabajador no se le cubra porque no está dentro del plazo. En fin, son incidencias que repercuten, insisto, sobre la empresa, que es el principal cliente del graduado social y del trabajador en determinadas cuestiones, cuando los plazos no se cumplen en esa gestión. Claro, pero que vemos que hay un fallo estructural en el diseño específico de ese sistema de notificaciones, pero más allá, en la propia administración pública, porque esto es consecuencia de algo. Bueno, esto es consecuencia, yo creo que de una falta de medios y falta de planificación. Es decir, la Ley de Procedimiento Administrativo establece que efectivamente ningún administrado tiene la obligación de presentar ninguna documentación de la que ya tenga no solo esa administración que lo requiera, sino en cualquier administración del Estado. Y sin embargo se están requiriendo, porque efectivamente, ¿cuál es el problema? El problema es el manejo, y ahora con la incidencia de los autónomos, como hablábamos, el problema es el manejo de esos datos que tiene la administración, que no los puede manipular lo suficiente como para captar la información que le interesa. Entonces, ¿qué hace? Pues efectivamente derivar al despacho de turno para que, a la empresa, pero a través del despacho de turno, para que dé una relación preparada y organizada de esos datos que ellos van a necesitar, que van a utilizar para, por ejemplo, establecer el criterio de la cuota de autónomos, el rendimiento, en fin, este tipo de cosas. Es estructural en cuanto que efectivamente no disponen de esos medios, no disponen de esa información y lo derivan hacia el exterior, hacia los profesionales para que lo hagan. Con lo cual, pues al final se está haciendo una cuestión que no debiera de hacerse porque la administración tiene esos datos y segundo, si la administración tuviese racionalizado
esa informatización o esa digitalización de determinados datos que pudiera manipular, pues no sería necesario pedirlos afuera, sino que los tendría. Es decir, Hacienda, por ejemplo, tiene absolutamente todos los datos, más de lo que nos creemos. Exactamente. Más de lo que nos creemos, de todo, de tarjetas de consumo, de facturas, de... Bien, pues esos datos, por ejemplo, ahora mismo la cuestión surge porque el autónomo ahora tiene que decir cuál es su rendimiento en la actividad, y una vez que tenga ese rendimiento, que diga efectivamente el número de socios, cuando sean sociedades limitadas o sociedades cooperativas o sociedades anónimas, pero estén dados de alta como autónomo, el rendimiento, el número de socios, todos esos datos que tiene la Administración, porque Hacienda los tiene, pues efectivamente no tienen la capacidad de gestionarlos para tener esa información en la parte que le corresponde. Tenemos una esperanza. Esperemos que es la inteligencia artificial, que parece ser que eso puede posibilitar ese tipo de cuestiones. Ya veremos qué es lo que sucede. A ver, sí, desde luego. Claro, esto también esto es un riesgo de gobernanza y claro, al final la confianza del ciudadano en el buen funcionamiento de la administración pública, ahí se resquebraja, sí o sí. Porque claro, yo cuando me contó la compañera Isabel Navarro qué estaba pasando, que no era consciente, dije, uy. Sí, pues porque... O sea, si yo soy autónoma ahora mismo, me daría un poco de cosa. Pues imagínate, claro, porque ante una situación podemos definir deficiente en cuanto a una gestión rápida y eficaz, por el contrario, por parte de la Administración, por el contrario, se exige al administrado que esa respuesta sea rápida, inmediata y eficaz, y si no es sancionable, con lo cual pues el autónomo, por ejemplo, este caso, autónomo, la base de la pirámide. Bueno, pues cualquier movimiento que suponga un salirse fuera de un poco de tal ya tiene de por medio una sanción, con lo cual pues efectivamente el problema de los autónomos es ese, el incremento de cuotas en la seguridad social y además la posibilidad o el miedo o el temor de una sanción. Entiendo que, claro, para los despachos este sobrecargo pues está siendo una dificultad importante para su sostenibilidad, y hemos visto, ¿no?, que había un porcentaje importante de cierre de despachos a nivel regional y a nivel nacional. Hay también situaciones que se han producido efectivamente de no poder asumir ese tipo de gestión en condiciones dignas, y lo que se ha hecho efectivamente, pues hay muchos despachos que se han dado de y eso de no baja, es bueno. Eso no es bueno. No es bueno, sobre todo porque efectivamente la demanda de un graduado social es importante, y efectivamente pues uno podría tener resuelta su situación cuando salga de la universidad, porque tiene la posibilidad de abrir un despacho que puede ser viable, que puede ser en condiciones, que además hay medios de financiación, incluso apoyo por parte del colegio en cuanto a la solicitud o tratamiento de préstamos y demás a través de convenios con bancos y tal. Quiero decir que tiene posibilidades para poder montarse por cuenta propia, y luego pues efectivamente se puede encontrar con que en ese comienzo pues tiene una situación dificultosa, y eso es lo que efectivamente pues está llevando un poco a esa situación de el que algunos despachos lleguen a cerrar en el tiempo, no puedan soportar esa carga de trabajo. Una parada. Estaba tardando, Alejandro. Sí, porque estaba tardando porque te afecta. Como se suele decir, es que me está volando la cabeza. Vamos a ver, claro. Es una profesión demandada, que está cerrando por sobrecarga, pero a la vez tiene un colegio detrás que ayuda a emprender en esa... Sí, claro. Pero bueno, vamos a ver. ¿Por dónde se coge esto? Esa situación, de alguna forma, no es que se esté salvando, sino que a lo mejor ya puede estar salvada. Es decir, lo que ha sucedido con ese cambio de gestión es que ha pillado a algunos despachos que efectivamente no han podido asumir o adaptarse a esas necesidades. Primero, porque es una gestión que no se ha podido incrementar en el coste, o sea, en los honorarios, por decirlo de alguna forma, que puedan transmitir a la empresa para poder soportar e incluso incrementar en plantilla. Y entonces en ese impasse es donde se ha producido, digamos, esa situación. Quitando eso, porque el otro día lo comentábamos en el Consejo General, yo soy además de decano del Colegio de Murcia, secretario general del Consejo General de España. Entonces comentábamos, que estábamos dando, es verdad, pero estábamos dando
una visión muy negativa de la profesión del graduado social. Claro. Bueno, pues si estáis diciendo que estamos diciendo que hay despachos que cierran, que es agobiante, que no sé qué, bueno, pues desde luego lo que estamos es espantando al posible estudiante, incluso el cliente, ¿no? Que vean que efectivamente no se asume. Bueno, es una situación que se ha producido como consecuencia de estos giros y que efectivamente en el tiempo ha llevado a que algunos despachos o despachos determinados no han podido asumir esa situación, ¿vale? Pero en general, vamos, ahí estamos. Hay un colectivo de 1.200 graduados sociales en la región de Murcia, 17.000 a nivel nacional y que están funcionando, que están trabajando y que están, bueno, en la calle, con lo cual, bueno, hay que darle un punto positivo a la profesión, porque dirán, bueno, con este... No va a ser todo negro, claro. No, además entiendo que estos profesionales que han tenido que cerrar sus despachos se habrán, pues eso, acoplado a otros equipos. ¿Qué ha pasado? Cuando hablamos de que han cerrado sus despachos, es que probablemente han cogido y han tenido que ser absorbidos por otros despachos más grandes, con una infraestructura mayor, en fin. Ahora entiendo muchas cosas que he visto yo por redes sociales. Este despacho se integra en otro despacho. Digo, esta necesidad ahora sí, bueno, pues es eso, efectivamente. Al final tienes que agruparte para optimizar recursos. Total. Y bueno, pues eso, cuando hablamos, es que, vamos, desaparece lo que se produce el cierre, desaparece también algunos por jubilación, que no han podido y que no han podido o no lo han traspasado, o porque los hijos no han seguido la actividad, o porque no han encontrado a alguien que se quede con los clientes, pero esos clientes se redistribuyen, o se absorben por otro tipo de empresas. Entonces, cuando hablamos de cierre, efectivamente hablamos bueno, pues, de un cese de actividad. Efectivamente, un cese de actividad de tipo personal. El despacho personal que yo puedo tener, que tengo ya un montón de años, pues si tuviese que irme con otro despacho mayor, pues ya desaparecería esa gente. Claro. Para mí eso sería un cierre de despacho. ¿Por qué? Porque desaparece la actividad libre y directa en este caso, del profesional, que es el graduado social. Se absorbe por otro despacho más grande. Se están dando también muchas situaciones de grandes despachos que están absorbiendo a otros despachos en distintas localidades. Eso es lo que se está produciendo. Sí, como a modo delegación, ¿no? Sí, de la marca. Efectivamente. O decir, bueno, pues mira, ponemos esta infraestructura, los clientes pasan al despacho principal, tú cobras en fin, eso es lo que nosotros denominamos el cierre. No es que se vayan a la calle, digo yo que algunos puede ser que se quede así, pero en su gran mayoría lo que hacen es absorberse por los grandes despachos. Bueno, eso tampoco lo vemos muy. Yo creo que lo ideal es que hayan muchos despachos personales, que haya una atención más directa del profesional con el cliente y que, bueno, ese despacho que conocemos, pues fulanico de tal, graduado social, con sus empleados, pues mantiene esa atención con los clientes, una atención directa. Si vamos a los macro despachos, pues efectivamente eso se pierde como tal. Sigue siendo eficaz, sigue funcionando, pero ya es distinto. Entonces, cuando hablamos de cierre, hablamos en ese sentido. Sí. ¿Y qué avances están obteniendo? Porque estáis haciendo un trabajo intenso desde el colectivo y espero que haya respuesta de parte de la Administración. Bueno, ha costado porque la Administración no ha respondido de forma muy rápida y muy directa, pero sí es cierto que, bueno, ahora hace poco se ha constituido una comisión de trabajo de la Tesorería y el Consejo General de Graduados Sociales y, bueno, ahí se va a intentar, pues tratar de por lo menos intervenir en cuestiones puntuales que vayan surgiendo en la gestión. Por ejemplo, hay una situación que se produjo, ya fue el año pasado, pero que se resolvió a pesar de que no había comisión de trabajo y que nos dieron un plazo determinado para aportar una documentación ingente cuando empezó lo de los autónomos, que es que, bueno, nos dieron un plazo muy limitado antes del verano porque querían tenerlo resuelto para el verano, probablemente para irse de vacaciones tranquilamente con todo el trabajo hecho, ¿no? A costa del sudor de los despachos. Y entonces, bueno, ahí la gestión que tuvimos estuvimos presionando y negociando con la Administración para que efectivamente ese plazo se alargara. Primero, manteníamos el criterio de que no teníamos que hacerlo porque esa documentación y esa información ya la tenía la Administración, pero bueno, al final hubo ahí una cuestión y entonces, bueno, pues damos más plazo. En fin, ese tipo de cuestiones se van consiguiendo. Pero la solución tiene que venir o vendrá por cambiar el sistema de gestión de la seguridad social. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues yo creo que es, en la era en la que estamos, con una
informatización mucho más acorde con la situación, con una digitalización total y absoluta de esa gestión y desde luego con un incremento de plantilla, porque bueno, hablábamos, no sé si eran 200 y pico funcionarios, no sé si ya, pero por ahí andaba, que se han jubilado y que no se han incorporado en las distintas direcciones provinciales, con lo cual al final hay un envejecimiento de la plantilla, efectivamente, de la administración y un decrecimiento de ese nivel de colocación. Entonces, eso hay que buscar el equilibrio. El equilibrio, cuando digo que tenemos la esperanza en inteligencia artificial, bueno, pues porque los despachos ya se está notando en la gestión interna de los despachos, que bueno, allá te maneja la IA, te maneja datos que antes te los tenía, pero no te los, digamos, no te los seleccionaba o no te los elaboraba. Ahora con la IA famosa, pues eso se está produciendo. Yo creo, y será razonable pensar que la administración eso también se va a dar. Al carro, se claro, debe de dar, claro. Es que se tiene que subir. Porque es la única forma de que efectivamente, habiendo una información racional y habiendo una manipulación correcta y adecuada de toda esa información, pues ya esas cuestiones que derivan en los despachos no se darán. Y entonces los despachos seguirán gestionando y seguirán asesorando y seguirán siendo colaboradores de la Administración de la Seguridad Social, pero en condiciones óptimas y razonables. Que eso nos llevará a un trabajo mucho más eficaz, mucho más certero y por parte de la Administración con menos errores y con menos problemas, porque bueno, hay problemas infinitos de diferencias de cuotas de céntimos a veces que hacen un retroactivo y que eso supone que tienes que hacer un boletín de cotización, en fin, genera mucho trabajo esa imprecisión por parte de la Administración. ¿Y qué mensaje podemos darle? Pues al tejido productivo, un mensaje de parte de los colegios y del colectivo, porque claro, al final están al tejido en productivo que estén tranquilos porque están en buenas manos. Exacto. Que son los graduados sociales. Mira, una de las cuestiones, yo me acuerdo que hubo una reunión con el secretario de Estado y fue la comisión. Yo no estoy en la comisión, pero bueno, no sé por qué, bueno, coincidimos y tal. Y entonces, una de las reivindicaciones que hacíamos, decíamos, bueno, mira, lo de los 3 días, que es nuestro caballo de batalla, es que los 3 días nos agobian, es que los 3 días... Entonces, la contestación que este hombre da, digo, no, si es que como no hay ningún fuera de plazo, es decir, como todo se cumple, ¿qué necesidad hay de cambiarlo? Claro, se cumple a costa de, digamos, una actividad frenética, de falta de desconexión digital y que efectivamente, claro, entonces... Lo vengo a decir porque el tejido productivo que esté tranquilo, porque no vamos a permitir, desde luego, un buen profesional no va a permitir que se produzca esa sanción y en ese sentido, si es necesario, como se está haciendo, pues si hay que trabajar hasta tantas horas de la noche, pues se trabaja. Se hará. Quiero decir que en ese sentido la esperanza para el sector productivo es esa, de que efectivamente no va a tener problemas. Hay mucha responsabilidad y está en buenas manos. Y luego desde los profesionales, pues que efectivamente yo creo que vamos encaminados a intentar que esa cuestión se solucione, poco a poco. Pues no sé si tienes algo que preguntar tú, Alejandro, porque yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Sí, no ha quedado muy claro. Lo que pasa es que hay hilos de los que tirar. No voy a tirar, al menos esta vez, porque no te creas que se nos está acabando el tiempo. Además, no quiero tampoco liar a la gente con a lo mejor ya pequeñeces. Sí, se está en camino. Efectivamente. Además, bueno, si estáis trabajando en esa solución, que yo creo que es lo importante y el mensaje que hay que dar, ¿no? Que agobio, pero todo va saliendo y que estéis trabajando en ello. Así que bueno, sí que te invitaremos a tirar de esos hilos otro día, Porque sí, es un tema importante. Porque la seguridad social muchas veces como la caja negra donde nadie se quiere ni acercar porque sale multado. Claro, ese es el problema. Como Hacienda y Seguridad Social, y mucho menos. Sí. Yo, mira, un pequeño apunte, y bueno, que se me acaba de ocurrir, pero en la pandemia, gracias a los graduados sociales, y otros profesionales que también llevaban el asesoramiento y llevan el asesoramiento de empresas, pero fundamentalmente gracias a los graduados sociales, este país no cayó en una situación verdaderamente crítica porque la administración ahí sí que no tenía capacidad para gestionar en días prácticamente, o en horas, pero prácticamente en días, toda la cuestión de la gestión de los ERTEs y del desempleo, porque no tenía. Entonces, ¿qué pasó? Porque efectivamente
se mandó a los despachos y ahí estuvimos gestionando y trabajando mucho tiempo a nivel provincial y luego a nivel nacional, pues esos listados que había que mandar, esos censos que había que presentar, y afortunadamente conseguimos que efectivamente en menos de un mes, 15, 20, 3, no llegó al mes, se empezaron a cobrar las prestaciones de desempleo, y esas empresas, imaginaros lo que sucedió. Lo que sucedió, o sea, autónomos que no podían, hostelería, comercio, una locura agricultura, total, que parece lejana, pero está ahí al lado. Y ahí sí que era un caos donde podía haberse pasado de todo, es decir, pues yo qué sé, hasta vandalismo, cualquier cuestión pues, ante la necesidad. Imaginaos que no se pueda cubrir absolutamente nada. No, y gracias a esa gestión en los despachos profesionales, entre ellos y fundamentalmente los graduados sociales y otros profesionales, pues efectivamente este país funcionó y supo aguantar o pudo aguantar esa situación de pandemia. Pues muchísimas gracias, Alfonso, a seguir y a conseguir pues que las cosas cambien y todo se racionalice, se optimice y empecéis vosotros como profesionales a trabajar con menos estrés. Exacto. Y todo el mundo tranquilo y como dices, ¿no? Estamos en buenas manos, muy buenos profesionales, responsables, y al final se soluciona. Bueno, y un mensaje positivo: el graduado social es una profesión, es un asesor jurídico laboral, es una profesión muy gratificante a pesar de todo y que merece la pena. Y muy necesaria. Y muy necesaria, efectivamente. Y muy necesaria. Pues muchísimas gracias. Muy bien, gracias a vosotros. En Metropolitan Radio, Radio Social Corporativa. Pues María, pues eso, que nos quedamos sin tiempo, que se aproxima la hora, se aproximan las 8 de la tarde y tenemos que dejarlo. Pero no sin recordar que ya está en las redes ese primer capítulo el primer capítulo en exteriores de A través del espejo con OMEP, donde entrevistamos a María José Hernández de Matiz Creación. Yo creo que ha quedado bonito. Lo acabamos de publicar, entonces no lo has visto todavía. Que no lo he visto. Estoy muerta de ganas de verlo, que yo no estuve. Es que se ha publicado mientras emitíamos y grabábamos este programa, porque las cosas van como van, como los graduados sociales, pues va como se puede. Va bien. Entonces, ya está ahí, pero está también publicado está en YouTube, lo vamos a publicar en próximos días a trocitos en Instagram, porque la verdad que dejó perlas muy buenas. ¿Verdad? Como que es una empresaria de éxito, lo voy a dejar ahí. Y bueno, pues... Y que está en nuestra ciudad ahora en Feria Preciosa, con todo lo que ellos hacen. Pues sí. La verdad es que está muy bonita. También tenemos en YouTube el programa de AEMA, la sección de AEMA, donde Juan Ramón le hicimos un pequeño atraco. Y un atraco a mano armada directamente. Y nos dejó también, a nivel ambiental, unas cuantas píldoras muy interesantes. Y bueno, pues el programa de hoy con el Colegio de Graduados Sociales, con Alfonso Hernández, su decano. Y con la NASA. Y con la NASA. O sea, con la NASA. Hemos subido al espacio, hemos bajado a la Tierra, hemos ido a todos sitios hoy ya. Pues María, a ver dónde nos llevará esta aventura la semana que viene. Hasta pues, entonces... seguro que va en puerto. Pues recordamos a la gente, que lo he dicho, en metropolitan.radio, en nuestro canal de YouTube, pues y por supuesto en los LinkedIn de María Meseguer y Alejandro Lampié, pues ahí tienen toda la información. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, a disfrutar.